vamos a estar hablando de la agenda de seguridad y para eso tenemos a un diputado para hablar de esto, el diputado Leiva. Y vamos a comenzar entonces con el programa porque el gobierno ha presentado su reforma constitucional donde propone nuevas herramientas excepcionales y abre una discusión sobre hasta dónde puede restringirse derechos fundamentales en nombre de la seguridad. Para conversar de las políticas de seguridad del gobierno y su discusión en el Congreso, estamos entonces con Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión Investigadora por Trinidad Steiner. Hola, diputado, ¿cómo está? Hola, Josefa, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Sí, todo bien, diputado. Ahora que conocemos los primeros textos ya, y ya no solamente el anuncio presidencial, ¿qué encuentra usted cuando lee esta reforma? ¿Cuál es su primer análisis, digo? Lo primero es que supuestamente esta reforma fue suscrita y firmada al estilo Trump por el presidente de la República y 4 ministros hace una semana atrás. Ahora nos enteramos que eso fue solo un show, porque no, el borrador es distinto al que se presenta el día de ayer en la tarde. Nos parece un proyecto constitucional, yo creo que Matías Walker lo calificó muy bien, una aberración o una locura del punto de vista jurídico. ¿Y por qué lo digo, Josefa? Porque desde el punto de vista más político, lo que ha hecho el gobierno, que parece seguir en campaña, es insistir en instalar el miedo en la ciudadanía. Y en función de aquello, permitir que la ciudadanía vaya cediendo espacios y derechos sociales y garantías constitucionales en función de la seguridad. Eso socava la institucionalidad y no solo eso, sino que permite ir generando un detrimento a la democracia, a la participación, al ejercicio de los derechos, y eso nos lleva a un estado, al desarrollo de un estado iliberal. O sea, los estados autoritarios no parten única y exclusivamente con un golpe o con fuerza, sino que justamente concentrando el poder en un presidente de la República. En este caso en particular, el proyecto de ley que se presenta y que ingresó ayer en el Senado establece un estado nuevo de excepción constitucional que se suma a los 4 que hoy día existen en nuestra Constitución, un estado que se le denomina por grave alerta de la seguridad pública, algo que no tiene una definición, que no tiene un marco establecido a diferencia de los otros 4 estados de excepción constitucional y que tiene 2 temas muy graves. Primero, porque eventualmente se puede circunscribir a un territorio específico dentro de una comuna. Y en segundo lugar, porque plantea la limitación de derechos constitucionales, no solo el de locomoción, el de reunión, sino que el de propiedad, requisando bienes, y también el derecho a la intimidad. Vale decir, que se pueden realizar interceptación de todo tipo de comunicaciones. Eso es gravísimo, porque además eso aplicado en un lugar específico es no entender cómo funciona el crimen organizado y el fenómeno criminológico, porque desde que tú lo declares, las personas que están vendiendo droga o generando algún delito al interior de ese polígono, obviamente se van a ir a otro lado. Y es no entender que las bandas de crimen organizado funcionan como verdaderas empresas y por consiguiente los operarios son los que están en la población. Pero los gerentes, directores y dueños de esas compañías, vale decir, los verdaderos narcotraficantes, están en otro lugar. Entonces, no tiene consistencia técnica, se refiere a crimen organizado que no está definido en nuestra legislación. Y en tercer lugar, Josefa, que es lo más grave, incluso de lo que te señalé, es que le permite al presidente de la República por sí y ante sí, con su sola decisión, establecer este estado de excepción constitucional durante 120 días, prorrogables a otros 120, sin ningún tipo de control jurisdiccional ni tampoco político del Congreso Nacional. Vale decir, durante 8 meses el presidente puede declarar este nuevo estado de excepción constitucional, lo cual nos parece una fractura gravísima al orden institucional e incluso a los propios estados de excepción constitucional que hoy día están definidos en la Constitución y regulados por la ley 18.415. Diputado, pero hay una dificultad evidente también, parece, para la oposición, porque puede tener argumentos jurídicos muy sólidos, pero el gobierno está hablando de delincuencia, narcotráfico y terrorismo, materias donde existe un amplio respaldo ciudadano. Entonces, ¿cómo se puede evitar su sector entonces quedar instalada simplemente como el sector que dice no a todas las propuestas que tiene el gobierno? Bueno, ese es un desafío a quienes tratamos de desarrollar una política o el ejercicio democrático de manera más seria y responsable. Que la gente entienda
que la Constitución no es el origen de los problemas ni la solución a todos los conflictos. Lo que pretende el gobierno, a nuestro entender, es polarizar, no teniendo medidas concretas con las cuales enfrentar la delincuencia, y polariza. Tuvimos dos procesos constitucionales fallidos que dividieron y polarizaron mucho a nuestro país. Lo que hace el gobierno con estas medidas es justamente insistir en ello y siempre reivindicar las materias de orden público más que de seguridad pública. Por ejemplo, presenta ahora una modificación a la ley antibarricada, que fue bastante compleja su aprobación, y hoy día incluso a quien interrumpe de manera parcial el tránsito o una vía férrea, incluso sin violencia. Eso es grave porque va combinando siempre y revive el fantasma del estallido social, y eso lo hace de manera reiterada en cada una de las oportunidades de que dispone. Y eso nos parece un tema muy peligroso. Así que tenemos ese desafío, también tenemos otros proyectos de ley en los cuales hay que trabajar. Estas discusiones constitucionales son más bien ideológicas, se modifica incluso el capítulo primero de la fase de institucionalidad de la Constitución, y no son medidas concretas y específicas. Creo que por ahí va el tema nuestro, de ser capaces también de proponer al país y presentar proyectos de ley, y en eso estamos, que sean concretos y que vayan a solucionar la problemática y no a generar un conflicto político. Diputado, y por eso se juntó ayer con el Franco Parisi para hablar del tema de seguridad o tal vez una estrategia en conjunto. ¿De qué trató esa reunión? No, nosotros nos hemos reunido en materia de seguridad. La bancada del PDG tiene una posición que yo no comparto. Fueron aquellos que apoyaron incluso la reforma de los súper ricos, que nos va a causar un daño muy grave a la ciudadanía, pero claro, son 14 diputadas y diputados que también pueden ser incidentes en esta materia, y nos parece importante representarles, tal como lo hemos hecho con parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional, los inconvenientes de la aprobación de estos temas en materia de seguridad, porque son temas excepcionales que llegan para quedarse y que son abiertamente no solo cuestionadores de la institucionalidad, sino que socavan la democracia. Y eso es lo que hemos generado y planteado en todas las instancias. Hablamos con el presidente de la UDI, también con el PDG, con su bancada, con Renovación Nacional mantenemos un diálogo fluido. Eso además de lo que nosotros trabajamos como bancadas de oposición de manera bastante cohesionada, junto al Frente Amplio, el Partido Comunista, el PPD y la Democracia Cristiana. Algunas de las objeciones también han aparecido de la propia derecha, como usted bien decía. ¿Cree que los parlamentarios de derecha están disponibles para una discusión, o el tema de seguridad se ve muy presionado, por la demagogia o el populismo? Es que yo creo que lo que usted plantea, Josefa, tiene razón. La presión que va a tratar de imprimir es populista, siempre hablando del miedo y la inseguridad, no haciéndose cargo que la brecha que existe entre la victimización, vale decir, los delitos que realmente se cometen en nuestro país, y la percepción de inseguridad es muy amplia. Nosotros estamos dentro de los 3 países donde la población tiene más miedo, pero somos uno de los países de Latinoamérica, o el país de Latinoamérica con menor tasa de homicidios, que es como se mide por cada 100.000 habitantes. Cuando en el gobierno anterior el presidente Boric recibe del presidente Piñera, ese índice era un 6,7%. Con el trabajo que se hizo, con el concurso incluso de la oposición de la época, de Chile Vamos, logramos aprobar más de 74 proyectos de ley que no solo permitieron implementar, sino que cimentar las bases de un sistema de seguridad mucho más cohesionado e integral, y que ha permitido a la fecha descender hasta un 5,4 por cada 100.000 habitantes, que eso es harto. Tanto es así la calidad del trabajo que se realizó en el gobierno anterior, bajo el mandato del presidente Boric y con el ministro Cordero a cargo de la cartera de seguridad, es que el propio ministro Arrau, luego del principal fracaso que tuvo el gobierno del presidente Kast en materia de seguridad al sacar a los 69 días a su ministra de Seguridad y a sus 2 subsecretarios, que no le quedó otra que validar y reconocer que la política de seguridad pública formulada por el presidente Boric a través del decreto 93 en febrero de este año daba absolutamente el ancho y permitía implementar medidas de seguridad concretas. Y esa es la diferencia que tenemos con el gobierno, que no se requiere una modificación constitucional, sino aplicar las más de 74 leyes que aprobamos en el gobierno anterior. Diputado, ¿y por qué entonces existe la percepción de que en el gobierno de Gabriel Boric no se hizo mucho? ¿Le faltó entonces espectáculo, mostrarlo comunicacionalmente? ¿Ahí fue el error?
Yo creo que un punto medio. No existen balas de plata en nada y en materia de seguridad tampoco. Y cuando se trabaja de manera seria y responsable, cimentando un sistema que es el que hoy día pueden utilizar los distintos gobiernos que asuman en lo sucesivo, muchas veces no tiene todo el Mm. reconocimiento, pero que envejece muy bien, Josefa. A diferencia de estas estridencias como la Operación Cancerbero, oficiamos a Contraloría en su oportunidad, que lo que hacen es afectar la dignidad y poner en riesgo el desarrollo de la seguridad de esos mismos procedimientos. O sea, cuando usted transmite en directo a través de las plataformas del gobierno, de la Presidencia de Chile y del Ministerio de Seguridad, en directo, un operativo que traslada supuestamente a los reos más peligrosos y de las bandas más complejas de crimen organizado en directo, créame que está poniendo en riesgo ese traslado. Y en segundo lugar, de no producirse algún tipo de atentado a ese traslado, usted revela o devela cuál es la capacidad instalada que tiene el gobierno para realizar esos traslados. Y eso claramente es un atentado contra la seguridad que nosotros hemos observado, independiente además de la vulneración de garantías como la Carta de Mandela y como los derechos que tienen las personas que están condenadas y que la Contraloría también lo ha ratificado en dos dictámenes anteriores, en los cuales nos hemos basado para observar que esta operación Cancerbero es solo un show mediático, además de la transmisión por las redes sociales. Entonces, contestando directamente su pregunta, efectivamente pudimos haber hecho más en materia comunicacional, es cierto, pero la responsabilidad y seriedad con la cual se condujo la seguridad en el gobierno del presidente Boric es la que corresponde. ¿Y dónde se traza entonces la frontera entre una política efectiva en materia de seguridad y lo otro que es una política efectista? Cuando está sustentada en argumentos y en fuentes valederas y correctas. Cuando el presidente anuncia esta operación Cancerbero, señalando que es una aplicación del artículo 41 bis que aplicó el gobierno italiano para hacerse cargo de la mafia, y señala como un gran avance de que los reos van a estar sometidos a a celdas individuales, que van a tener solo 2 horas de patio, que van a usar uniformes, que van a estar restringidas sus visitas, que su comunicación con el exterior es sin contacto físico, sino a través del locutorio, y que se restringen las encomiendas y las visitas, es algo que hoy día funciona y funciona bien. Es un sistema que existe en Chile, no de hoy día, no de hace un mes, 2 semanas, sino que en la cárcel de máxima seguridad en nuestro país existe este régimen estricto y muy severo para poder aplicar a los líderes del crimen organizado justamente para compartimentar su desarrollo y que no tengan comunicación con el exterior. Eso se aplica y se hace de buena manera. Entonces, llama profundamente la atención, y eso es lo que nosotros observamos y reprochamos, que este tremendo operativo, acompañado de redes sociales, con canciones incluso que van en contra de lo propio que ellos proponen, se desarrolle dando una sensación que no tiene fundamento. Eso es netamente efectista, lo mismo a nuestro juicio, que instalar una discusión constitucional respecto de la seguridad, sobre todo cuando se pretende modificar el artículo primero de la Constitución, que ya señala que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y las familias, entendiendo seguridad nacional como un término omnicomprensivo que se puede hacer cargo de la dinámica que hoy día existe. Vale decir, los estados hoy día sufren amenazas multidimensionales, no solo como existía en su época la amenaza de un enemigo o de otra potencia enemiga, como se le llamaba, sino que efectivamente hoy día hay que hacer frente al crimen transnacional organizado, que es una amenaza también al Estado. Diputado, antes de Martina Rau estuvo en el cargo Trinidad Steiner, lo sabe muy bien, y la Cámara constituyó una comisión investigadora para revisar actos del gobierno durante su gestión. Usted preside esa instancia. ¿Qué es lo más grave que ha encontrado hasta ahora la comisión? Bueno, la comisión tenía como primera invitada a la ex ministra Steiner, quien adujo razones personales para no asistir. Esperamos que comparezcan en otra instancia o en otra oportunidad. Pero la comisión se tiene que abocar a atender principalmente las problemáticas en seguridad, el que este gobierno inició un trabajo sin tener ningún tipo de planificación y aún mantiene sin dar cumplimiento a la reforma estructural que significó la creación del Ministerio de Seguridad a través de la Ley 21.730, que establece un desafío a las autoridades, establece una metodología distinta para acercarse al fenómeno criminal, casi una planificación estratégica. Por eso hay una política nacional de seguridad pública que fue validada, que hizo el presidente Gabriel Boric, y lo que corresponde ahora es
una estrategia nacional de seguridad pública que, conforme al propio mandato legal, tiene que estar consultada con los consejos regionales de seguridad y con el Consejo Nacional de Seguridad, que ni siquiera se han citado. Por eso, esa directriz para permitir que la seguridad sea tratada con sentido de Estado y no como una coyuntura política, como lamentablemente se está haciendo ahora, es objeto de reproche. Y en segundo lugar, el dictamen de la Contraloría respecto al actuar de la ex ministra Steiner, que fue más allá de las atribuciones que le confiere la ley al solicitar información reservada a la PDI respecto de cambios en la destinación de funcionarios en una investigación policial. Diputado, concretamente está sobre la mesa una acusación constitucional contra Trinidad Steiner. ¿Qué tendría que establecer entonces la comisión para que usted considerara que existen fundamentos suficientes para impulsar una acción de estas características? Una acción de esa naturaleza requiere una preparación adecuada. El plazo vence en 10 horas más para una acusación constitucional. Y nosotros consideramos que no es oportuno generar un instrumento de esa naturaleza, entendiendo que la Comisión Especial Investigadora sí lo hace. Yo creo que la derecha estaría muy contenta de que hubiéramos presentado una acusación constitucional, de victimizar la figura de la exministra Steiner y no hacer un real y justo juicio respecto de su actuar como ministra de Seguridad durante 69 días y de esa manera también reprochar el nulo trabajo o el fracaso que tuvo el presidente Kast en materia de seguridad los primeros 69 días y que en opinión de muchos se mantiene hasta el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias, diputado, por haber estado con nosotros y conversar sobre la agenda de seguridad del gobierno. Que esté muy bien. A usted, Josefa, un abrazo.